Hay momentos en los que una conversación dura apenas unos minutos y, sin embargo, permanece en nuestra cabeza durante horas. A veces ocurre después de una discusión, otras después de una crítica. Incluso puede suceder a través de una simple notificación en el teléfono. Lees una frase, interpretas una intención y, casi sin darte cuenta, algo cambia dentro de ti. Aparece una tensión difícil de explicar, una sensación de incomodidad, una necesidad inmediata de responder, de aclarar las cosas, de defenderte, de demostrar que la otra persona está equivocada o de convencerla de que no ha entendido lo que querías decir. Lo curioso es que, cuando vuelves a pensar en aquella misma conversación, unos días después, muchas veces te cuesta entender por qué llegó a afectarte tanto. La situación es la misma, las palabras son las mismas, y sin embargo, algo ha cambiado. Hay algo extraño en la forma en que reaccionamos a ciertas cosas. Y cuanto más tiempo llevo observando, más me pregunto si nuestras reacciones hablan realmente de lo que acaba de ocurrir o de algo mucho más antiguo y profundo. Bienvenido a Control del Alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Durante mucho tiempo pensé que reaccionábamos porque algunas situaciones simplemente nos superaban. Parecía una explicación razonable. Todos hemos vivido momentos en los que una emoción aparece con tanta intensidad que apenas deja espacio para pensar. Una conversación toma un rumbo inesperado. Alguien cuestiona algo que consideramos importante, o una situación nos hace sentir incomprendidos. Entonces aparece esa sensación tan familiar de tener que responder inmediatamente, como si guardar silencio durante unos segundos fuese una especie de derrota. Cuando eso ocurre, solemos decirnos que no hemos podido evitarlo, que cualquiera habría reaccionado igual, que la situación nos obligó a responder de aquella manera. Y, sin embargo, hay algo que siempre me ha resultado curioso. Con los años he visto a personas reaccionar de formas completamente distintas ante acontecimientos muy parecidos. He visto cómo un comentario que para alguien era motivo de enfado apenas tenía importancia para otra persona. También he visto críticas que parecían capaces de arruinar el día entero de alguien, mientras otras personas las escuchaban con una tranquilidad sorprendente. Cuanto más observaba esas diferencias, más difícil me resultaba creer que la explicación estuviera únicamente en lo que había ocurrido. Porque si la causa fuera solamente la situación, todos reaccionaríamos de forma parecida. Y sabemos que no sucede así. Quizá la pregunta importante no sea por qué ciertas personas consiguen alterarnos. Quizá la pregunta sea por qué determinadas palabras encuentran algo dentro de nosotros capaz de alterarnos. Hay algo curioso que sucede en muchas conversaciones. Creemos que reaccionamos a las palabras de la otra persona, pero cada vez sospecho más que reaccionamos a la interpretación que hacemos de esas palabras. Imagina que alguien cuestiona una decisión que has tomado. Desde fuera puede parecer una conversación completamente normal. Dos personas hablando, intercambiando puntos de vista o expresando opiniones distintas. Sin embargo, la experiencia interior
puede ser muy diferente, porque quizá no escuchas únicamente una opinión distinta, quizá escuchas una falta de respeto, quizá no percibes una simple observación, quizá percibes una crítica, quizá no sientes que están cuestionando una decisión concreta, quizá sientes que te están cuestionando a ti. Y cuando eso ocurre, la conversación deja de desarrollarse en el presente. Empieza a desarrollarse dentro de nuestra cabeza. Comenzamos a responder no solo a lo que la otra persona ha dicho, sino también a todo aquello que creemos que ha querido decir. Lo curioso es que rara vez somos conscientes de este proceso mientras ocurre. Desde dentro simplemente sentimos enfado, frustración o necesidad de defendernos. Pero cuanto más lo observo, más me parece que las emociones intensas suelen llegar acompañadas de una historia que nuestra mente ha construido a gran velocidad. Y esa historia no siempre coincide con la realidad. Durante mucho tiempo pensé que reaccionábamos porque las cosas nos afectaban. Hoy creo que la realidad es un poco más compleja, porque hay ocasiones en las que lo que nos molesta no es realmente lo que acaba de ocurrir. Lo que nos molesta es lo que creemos que eso dice sobre nosotros. Hay una diferencia importante entre ambas cosas. Si alguien cuestiona una idea, puede sentirse como si estuviera cuestionando nuestra inteligencia. Si alguien señala un error, puede sentirse como si estuviera poniendo en duda nuestro valor. Si alguien no responde como esperábamos, puede sentirse como una señal de rechazo. Y aunque ninguna de esas interpretaciones sea necesariamente cierta, la emoción que generan suele ser completamente real. Quizá por eso algunas reacciones parecen tan desproporcionadas vistas desde fuera, porque la conversación visible es solo una parte de lo que está ocurriendo. La otra parte sucede dentro de nosotros. Sucede en ese espacio donde nuestras inseguridades, nuestras necesidades de aprobación, nuestros miedos y nuestra imagen de nosotros mismos se mezclan con lo que acaba de pasar. Y cuando todo eso entra en juego, responder deja de ser sencillo, porque ya no estamos intentando comprender la situación. Estamos intentando proteger algo. Hay una pregunta que me gusta hacerme de vez en cuando. ¿Cuántas veces me he arrepentido de no responder inmediatamente? La respuesta, al menos en mi caso, suele ser bastante sencilla. Muy pocas. Sin embargo, cuando pienso en algunas conversaciones que me habría gustado manejar de otra manera, encuentro un patrón completamente distinto. No recuerdo muchos problemas provocados por haber esperado unos minutos antes de hablar, pero sí recuerdo conversaciones que se complicaron porque respondí demasiado deprisa. Recuerdo mensajes escritos en mitad del enfado que parecían absolutamente necesarios en aquel momento y completamente innecesarios al día siguiente. Recuerdo discusiones que se alargaron durante horas porque ninguna de las dos personas fue capaz de soportar la incomodidad de guardar silencio durante unos segundos más. Y también recuerdo ocasiones en las que estaba tan concentrado en defender mi postura que ni siquiera intenté comprender lo que la otra persona estaba intentando decir. Lo curioso es que, cuando revivimos esas situaciones desde la distancia, casi siempre vemos cosas que en aquel momento nos pasaron desapercibidas. Vemos matices, vemos malentendidos, vemos emociones que estaban influyendo en nuestra forma de interpretar lo que ocurría y, sobre todo, vemos que la urgencia que sentíamos era en gran parte una ilusión, porque la mayoría de las conversaciones importantes no exigen una respuesta inmediata. Lo que exigen es presencia. Sin embargo, cuando una emoción intensa toma el control, tendemos a confundir ambas cosas. Creemos que porque sentimos algo con mucha fuerza, debemos actuar rápidamente,
como si la intensidad de una emoción fuese una prueba de que tenemos razón. Y quizá ahí se esconde una de las trampas más habituales de nuestra vida emocional. Porque sentir algo con intensidad no significa comprenderlo. De hecho, cuanto más observo mis propias reacciones, más me convenzo de que las emociones que aparecen con mayor fuerza suelen ser precisamente las que más necesitan ser observadas antes de convertirse en acciones. No porque sean malas, no porque debamos reprimirlas, sino porque suelen contener información importante que todavía no hemos entendido. Y cuando actuamos antes de comprender esa información, terminamos reaccionando, no respondiendo. Hay algo que me sigue pareciendo sorprendente. La mayoría de nosotros aceptamos con bastante naturalidad que una herida física necesita tiempo antes de ser tratada correctamente. Si nos lesionamos una pierna, nadie espera correr una maratón al día siguiente. Entendemos que hace falta detenerse, observar lo que ha ocurrido y permitir que el cuerpo procese lo sucedido antes de exigirle una respuesta. Con las emociones solemos comportarnos de una forma muy distinta. Sentimos algo incómodo y queremos resolverlo inmediatamente. Sentimos rechazo y queremos recuperar la aprobación. Sentimos inseguridad y buscamos una explicación que nos devuelva la tranquilidad. Sentimos enfado y aparece la necesidad de expresarlo cuanto antes, como si cualquier emoción desagradable tuviera que desaparecer de forma inmediata. Quizá por eso nos cuesta tanto responder en lugar de reaccionar, porque responder exige algo que no siempre resulta cómodo. Exige permanecer unos instantes junto a una emoción sin intentar expulsarla, justificarla o transformarla en una acción automática. Y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque en ese espacio aparecen preguntas que no siempre nos gusta hacernos. Preguntas sobre nuestras inseguridades, sobre nuestras expectativas, sobre aquello que esperábamos recibir y no hemos recibido, sobre la imagen que intentamos proteger delante de los demás. Mientras preparaba esta reflexión, me encontré pensando en algo que me parece curioso. Hay personas capaces de escuchar una crítica, recibir una negativa o atravesar una discusión complicada sin que eso altere demasiado su equilibrio interior. Sin embargo, otras situaciones aparentemente pequeñas consiguen acompañarnos durante horas o incluso durante días. Y cuanto más observo eso, más interesante me parece una pregunta. ¿Hay algún tipo de comentario, crítica o situación que tenga la capacidad de alterarte más de lo que te gustaría reconocer? No me refiero a aquello que te molesta de forma evidente. Me refiero a esas situaciones que cuando ya han pasado te hacen pensar: no entiendo por qué esto me ha afectado tanto. Si te apetece compartirlo, me gustaría leerte en los comentarios, porque muchas veces las experiencias de otras personas nos ayudan a reconocer aspectos de nosotros mismos que normalmente permanecen ocultos. Y tal vez por eso la reacción resulta tan tentadora, porque reacciona quien quiere dejar de sentir, mientras que responde quien está dispuesto a comprender primero qué es exactamente lo que está sintiendo. Hay una imagen que me acompaña desde hace años cuando pienso en este tema. La mayoría de las personas creemos que nuestras emociones y nuestras acciones están unidas por una especie de mecanismo automático. Sentimos algo y actuamos. Nos enfadamos y respondemos. Nos sentimos heridos y nos defendemos. Nos sentimos rechazados y nos alejamos. Todo parece ocurrir tan deprisa que da la impresión de que no existe ninguna alternativa. Sin embargo, cuanto más observo mis propias reacciones y las de quienes me rodean, más convencido estoy de que entre ambas cosas existe un espacio pequeño, a veces tan pequeño que apenas somos capaces de percibirlo, pero está ahí.
entre lo que sentimos y lo que hacemos, entre la emoción y la conducta, entre el impulso y la decisión. Y quizá responder en lugar de reaccionar no consista en eliminar ese enfado, esa frustración o esa tristeza. Quizá tampoco consista en convertirse en una persona imperturbable que nunca se altera. Porque, siendo sinceros, eso tampoco parece muy humano. Tal vez la verdadera diferencia sea otra. Tal vez la diferencia esté en aprender a reconocer ese pequeño espacio antes de que desaparezca, a permanecer en él unos instantes, a observar lo que está ocurriendo dentro de nosotros antes de convertirlo en palabras o en acciones. Y hay una pregunta que cada vez me parece más útil cuando noto que una emoción empieza a tomar el control. No siempre consigo responderla. De hecho, muchas veces me cuesta bastante. Pero cuando logro hacerlo, casi siempre descubro algo interesante. La pregunta es sencilla. ¿Qué es exactamente lo que estoy intentando proteger ahora mismo? A veces es el orgullo, a veces una necesidad de tener razón, o una imagen determinada de nosotros mismos, o el miedo a sentirnos rechazados. Otras veces es algo mucho más profundo que ni siquiera habíamos visto al principio. Lo curioso es que, cuando encontramos una respuesta honesta, muchas reacciones empiezan a perder fuerza por sí solas, porque dejamos de mirar únicamente hacia afuera y empezamos a comprender mejor lo que está ocurriendo dentro. Durante mucho tiempo pensé que la calma era la ausencia de emociones difíciles. Pensaba que las personas serenas eran aquellas que no se enfadaban, que no se frustraban o que simplemente tenían más autocontrol que los demás. Hoy ya no estoy tan seguro. Cada vez sospecho más que la serenidad tiene menos que ver con lo que sentimos y más con la relación que mantenemos con aquello que sentimos. Porque todos experimentamos emociones intensas. Todos nos sentimos heridos alguna vez. Todos reaccionamos cuando estamos cansados, asustados o inseguros. Forma parte de la experiencia humana. Quizá la diferencia no esté en evitar esas emociones. Quizá esté en aprender a escucharlas antes de obedecerlas. Porque cuando hacemos eso, ocurre algo curioso. La emoción sigue estando ahí, pero deja de dirigir nuestra vida. Y poco a poco empezamos a descubrir que responder no significa reprimir lo que sentimos. Significa concedernos el tiempo suficiente para comprenderlo. Y tal vez esa sea una de las formas más profundas de libertad que existen. No controlar todo lo que ocurre dentro de nosotros, sino poder decidir qué hacemos con ello. Y ahora me gustaría dejarte una última pregunta. Cuando piensas en alguna reacción de la que te hayas arrepentido con el paso del tiempo, ¿qué crees que estabas intentando proteger en aquel momento? ¿Tu orgullo? ¿Tu necesidad de sentirte comprendido? ¿Tu miedo al rechazo? ¿O quizá algo que solo descubriste mucho después? Me encantaría leerte en los comentarios, porque muchas veces las reflexiones de otras personas nos ayudan a comprender aspectos de nosotros mismos que nunca habíamos observado con claridad. Y si te gustan este tipo de conversaciones sobre psicología, emociones, autocontrol y crecimiento personal, puedes unirte a la comunidad de control del alma. Nos vemos en la próxima reflexión.